Estamos en comunicación con el doctor Pablo Jaulena Gianotti, es abogado del viudo y los hijos de Marisol Ollanar, conjuntamente con el doctor Walter Baccarini, a quien agradecemos mucho la gentileza. Doctor Jaulena Gianotti, ¿cómo le va? Buenas tardes, Sergio Gallego lo saluda. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo andan ustedes? Bien. Gracias por este nuevo contacto y permanente atención sobre el caso. No, gracias a usted por atendernos. Bueno, se decía de una manera introductoria que el caso Marisol Ollanar se lleva a un nuevo fiscal, en este caso no en la causa principal, pero sí en la investigación de la investigación. Bueno, eso es correcto, ya que había comenzado a intervenir el doctor Álvaro Garganta, que es el titular de la Fiscalía número 11 con asiento en La Plata, en lo que se conoce comúnmente y más allá de la carátula como la investigación de la investigación. Quisiera recordar que básicamente hay dos objetivos de investigación en esa causa que tenía que ver con la actividad desplegada por la señora agente fiscal doctora Patricia Alejandra Ortel y a su vez por la actividad desplegada por los policías a su cargo y responsabilidad en la investigación. Esa causa penal se había iniciado, para recordarle al público oyente, por diferentes denuncias que nosotros habíamos presentado con el doctor Baccarini y con el señor Sergio Rachid en el juzgado del doctor Melazo, César Melazo, el número 2 de Garantías de La Plata. En atención a esas denuncias de irregularidades, siempre acompañando prueba documental respaldatoria, el juez de oficio, es decir, tomando por verosímil la constancia que le habíamos presentado, ordenó la apertura de una nueva causa penal, donde indudablemente se analizaba todas las circunstancias de la investigación llevada a cabo por la doctora Ortel en el primer tramo. Eso fue inmediatamente antes que nuestra parte lograse también la recusación de la doctora Ortel, derivándose la causa luego al doctor Romero. Pero volviendo al tema de la causa de la investigación... Sí, eso, discúlpeme doctor, ¿recuerda usted en qué fecha fue elevada esta investigación por el juez Melazo? Sí, una semana antes de lograr nosotros la recusación, es decir, con fecha 4 de julio del año 2014, el doctor Melazo formaliza la apertura de esta causa de investigación de la investigación, 4 de julio del 2014. Naturalmente fue sorteada en otra fiscalía, tomó intervención primero el doctor Cartasegna, el cual se excusó simplemente invocando que debía intervenir el doctor Romero por una causal de conectividad objetiva, es decir, ya que el doctor Romero tomó la investigación del homicidio, consideró el doctor Cartasegna que debía también investigar la investigación. El doctor Romero, ya sabemos lo que sucedió, no investigó ni el homicidio ni la investigación de la investigación. A partir de ahí pasó, mediante un escrito presentado por nuestra parte, a consideración del doctor Bogliolo, Héctor Bogliolo, que es el fiscal general de La Plata, y terminó la causa radicándose en lo del doctor Álvaro Garganta, UFI 11 de La Plata. ¿Esto por qué fecha, doctor? Discúlpeme que sea reiterativo en la fecha, porque precisamente me parece que le hacen a la cuestión. Es importante, y le agradezco su recordatorio, porque el doctor Romero tuvo la investigación de la investigación hasta el mes de noviembre también, y luego, sin investigar naturalmente, y luego pasó al sorteo por parte del doctor Bogliolo, se fueron excusando diferentes fiscales hasta que cayó en el mes de mayo en lo del doctor Álvaro Garganta. Recordemos que el doctor Álvaro Garganta había sido denunciado por nuestra parte en la causa del homicidio porque se nos intentó ordenar la recusación de la doctora Ana Medina para que precisamente interviniese el doctor Garganta en el homicidio. Le recuerdo al público oyente que todo se debió a un llamado personal que le hizo el ex intendente Gorosito de Saltillo junto con el ex ministro de Seguridad de la provincia, el señor Alejandro Granados, a uno de los hermanos de la víctima, el señor David Ollanar, quien se comunicó con nosotros indicándonos que por instrucción, por orden del ministro Granados, nosotros teníamos que recusar a la doctora Medina. Naturalmente nos opusimos, nos negamos, pusimos en conocimiento de la doctora Medina esta circunstancia, generamos la declaración testimonial de David Ollanar, que sucedió en Saladillo, quien tuvo que confirmar ratificando la existencia de ese llamado.
Muy bien, hasta ahí teníamos el comienzo de la investigación en la sede del doctor Álvaro Garganta. Naturalmente estábamos alertados por todo lo que había sucedido, ya que en una intentona se pretendió suplir a la doctora Medina por Álvaro Garganta bajo la promesa que iba a resolver el caso del homicidio en un mes. Llegó la investigación de la investigación a su sede, nada hizo en los primeros 30 días, presentamos un escrito muy duro con la firma del señor Sergio Rachid, eso generó cierta actividad, pero en vez de actuar en forma lógica, actuó en forma ilógica. ¿A qué me refiero? Él pretendió llamar a declarar en forma testimonial al señor Rachid, para que en el ámbito de esta causa de la investigación, el cónyuge viudo diese su versión de lo que había observado como irregularidades. Pero este aquí, Sergio, que en vez de citarlo por nuestro intermedio y con la mayor de las reservas posibles, mandó a citarlo vía policial, con lo cual, encontrándose en plena investigación la conducta de personal policial de la comisaría de Saladillo bajo las órdenes de la doctora Ortel, el hecho de intentar comunicarse vía policía para notificarlo de la testimonial, tiró abajo cualquier medida que se pudiese haber logrado porque se vulneró la reserva de esa testimonial y se lo expuso innecesariamente frente a la policía al señor Sergio Rachid. Ya todos sabían que Álvaro Garganta lo había citado vía policía y todos los policías sabían de eso. Muy bien. Digo, a ver, la importancia de esto, doctor, discúlpeme, es que, a ver, no la policía como institución, pero sí hay elementos policiales que están siendo investigados también, o tendrían que estar siendo investigados en esa investigación de la investigación, ¿no? Exactamente, dejando a naturalmente buen nombre y honor de la institución policial y de todos aquellos policías que actúan bien y que damos fe que nos están ayudando en la investigación del homicidio. En este caso se vulneró completamente la reserva de las actuaciones porque se lo citó vía policía a la principal víctima de la señora Ollanar. Claro. Es decir, se dio a conocer que el hombre tenía que ir a declarar. Entonces, se lo expuso innecesariamente. Cuando tomamos conocimiento de esto, presentamos otro escrito muy fuerte y, oh sorpresa, no hubo ningún tipo de actividad. O sea, otra vez silencio. Nosotros íbamos con el doctor Baccarini en forma regular, tal como cumplimos con la doctora Medina, que interviene en el homicidio. Estamos yendo más o menos 3 veces por semana a la ciudad de La Plata y hacemos el rondín completo controlando las actuaciones. Pues bien, hemos pedido innumerables veces entrevistarnos con el doctor Garganta hasta que finalmente una vez nos recibió y nos dijo claramente que él estaba decidido a investigar a todos y a todas. Caiga quien caiga, sin interesarle si eran fiscales, jueces, policías. Yo le aclaré, y si es ministro, tampoco me interesa, lo voy a investigar también. Bueno, cuando le dije así y tomó conciencia del error que había cometido respecto de la citación al señor Rachid vía policial, esperamos unos días más para conocer cuál era su decreto. Pues nada sucedió, Sergio. Con lo cual le presentamos y solicitamos formalmente la declaración testimonial del ministro de Seguridad, Alejandro Granados, adjuntándole copia de la declaración del señor David Ollanar, donde había ratificado, confirmando el llamado que se nos hizo para intentar forzarnos a recusar a la doctora Medina para ponerlo al doctor al mismo, ¿no? Garganta. Claro. Y fíjese que la respuesta del fiscal a cargo de la investigación fue otra vez silencio. Bueno, atento a esto, otra vez fuimos varias veces pidiendo entrevista, no nos atendió, hasta que la semana pasada formalmente adelantamos en la mesa de entradas de la Fiscalía 11 de La Plata que hoy día 2 de diciembre lo íbamos a recusar al señor fiscal Garganta y pedir su jury de enjuiciamiento, atento a la inactividad evidente en la investigación de la investigación. Y además, adelantamos que habíamos descubierto quizás lo más grave, que era que la motivación de la no investigación, de la investigación, era que descubrimos su íntima relación de amistad diaria y cotidiana
con la señora fiscal Patricia Alejandra Ortel. A quien tenía que investigar. Claro, y que además habíamos descubierto que el doctor Garganta había ingresado al Poder Judicial de La Plata gracias a los favores de recomendación del padre de la doctora y había trabajado a sus órdenes. Todo esto lo adelantamos en forma verbal en la mesa de entradas, tanto como para generar cierta reacción a ver si el fiscal se ponía las pilas, hablando quizás un poco en términos comunes, y tomaba el toro por las astas. Pues nada sucedió. Eso fue la semana pasada. Ayer el doctor Baccarini no me pudo acompañar por un tema que tenía que concurrir a un juicio oral. Concurrí yo a la Fiscalía número 11, pedí hablar con el doctor Garganta y bueno, lo fueron a buscar, salió, me miró y continuó hacia otra dependencia de tribunales. La circunstancia es que a última hora de ayer presentó su propia excusación, es decir, él mismo se excusa de continuar investigando la investigación, que en realidad nunca la investigó, invocando, ¿qué argumento, Sergio? Que precisamente no podía hacerlo porque era amigo de la doctora Patricia Alejandra Ortel, con quien tenía trato continuo, diario, y que había trabajado a las órdenes de su padre, un ex juez de casación, naturalmente ya fallecido. Bueno, es decir, se confirmó todo lo que habíamos descubierto y se confirmó que nada investigó desde que asumió la investigación por este motivo. E incluso, si me permite, le voy a leer, si tiene un minuto, cómo comienza el dictamen de excusación del doctor Álvaro Garganta. Dice, fundamento, que de una lectura pormenorizada de las presentes actuaciones, es decir, de la investigación, como también de la causa principal del homicidio, surge que se encuentra reprochada la conducta de la doctora Patricia Ortel. Es decir, fíjese este primer párrafo, de una lectura pormenorizada de las presentes actuaciones. ¿Pero que la lectura la hizo ayer? ¿A esta? ¿La lectura la hizo ayer el doctor Garganta? Digo. Eso mismo. La había recibido a la causa para el mes de mayo y ahora nos encontramos con un decreto que claramente dice de una lectura pormenorizada. Es decir, que lo que nos dijo en la cara era totalmente no verdad. Él nos dijo que había estudiado las actuaciones de la investigación y que iba a investigar. Después no investigó, pero nos dijo que la leyó. Acá reconoce que no la leyó. Segundo párrafo, que con dicha magistrada, se hace referencia a la doctora Ortel, mantengo actualmente frecuencia de trato y una estrecha vinculación cotidiana, originándose dicha relación personal desde hace más de 30 años, época en que el suscripto fuera además empleado de su padre en el Poder Judicial, por lo que, por razones de decoro y delicadeza, me llevan a excusarme de seguir interviniendo en la presente investigación. Es una vergüenza, Sergio, esto es una vergüenza, porque el fiscal recibió las actuaciones en el mes de mayo y debería saber que ya a esa época, hacía más de 30 años que era amigo de la doctora Ortel. Claro, sí, eso está descontado, digo. Eso está descontado. Exactamente. ¿Cómo puede ser que haya mantenido en forma oculta, en forma voluntaria, esta relación de amistad, que la invoca ahora como argumento para no investigarla a la fiscal Ortel ni a los policías involucrados? Es otro caso de gravedad institucional, lamentablemente. Entonces, se nota que para evitar nuestro escrito de recusación y pedido de jury, este funcionario se nos adelantó y presentó ayer a última hora este pedido de excusación, reconociendo estas circunstancias. Ahora estamos a la espera de lo que decida el juez de garantías número 2, el doctor Melazo, porque como juez de la causa tiene que resolver él esta circunstancia. Nosotros igualmente vamos a manifestar mediante un escrito ante el juzgado todo lo que ha sucedido para dejar constancia como corresponde de lo que fue un teatro. Hemos sido víctimas nosotros y el señor Rachid y sus 3 hijos de un teatro, de un nuevo teatro fiscal, porque hemos tenido un teatro fiscal con la doctora Ortel, hemos tenido un teatro fiscal con el doctor Romero y con el diputado Ricardo Elizalde, hemos tenido un teatro fiscal con el fiscal
Álvaro Garganta. Doctor, una consulta, a ver, entre algunos interrogantes que me quedan a medida que los vamos escuchando. Digo, ¿había alguna posibilidad que el doctor Garganta aceptara esta investigación desconociendo quién eran los actuantes a cuál iba a investigar? Es imposible y muy buena su pregunta, porque el decreto de formación de la causa por parte del doctor Melazo, cuando él de oficio la crea, adjunta nuestros escritos, adjunta nuestras pruebas y claramente dice que pudo haber sido damnificada la administración pública, refiriéndose a la administración de justicia. Nosotros nutrimos en forma permanente esa causa con referencias claras al personal policial de la comisaría de Saladillo que había incurrido en irregularidades como mínimo, de la misma forma que nos recordemos del corte del pasto en el lugar del hecho por parte de la orden de la doctora Ortel. Entonces, otra vez hemos tenido que batallar contra el sistema judicial, en este caso las fiscalías. Tenemos un tercer fiscal apartado que, por otro lado, también había recibido la otra causa, la número 7912 del 15, que fue también iniciada por nosotros, también somos particular damnificados en estas actuaciones, y que le recuerdo a los oyentes que se inició por denuncia ante el mismo juez Melazo de lo que había sido el traslado en mano por parte de la doctora Ortel de una bolsa de nylon negra de consorcio conteniendo las prendas de la víctima Marisol Ollanar. Se la llevó la doctora Ortel desde la morgue judicial de La Plata hasta Policía Científica. Y Policía Científica de La Plata, al abrir la bolsa, encuentra todas las prendas mezcladas entre sí, tocándose unas con las otras, es decir, no fueron preservadas. Y todo eso afectó la integridad de la búsqueda de cualquier rastro genético que pudiese haber quedado. Cuando tomamos conocimiento que incluso Policía Científica labró un acta dejando constancia de la forma de transporte y entrega en mano por la doctora Ortel, acta que la doctora Ortel, aunque figura, no firmó, inmediatamente hicimos la denuncia penal, nos constituimos en parte querellante, o sea, particular damnificado, y el doctor Bogliolo, fiscal general de La Plata, la remitió alegremente al doctor Álvaro Garganta. El doctor Álvaro Garganta tendría que haberse excusado en esa causa también y no lo hizo, Sergio, con lo cual nosotros sabemos cómo proceder a partir de mañana. El decreto salió solamente respecto de la causa que se refería a la investigación de la investigación, que es la 26751 del 14. Paralelamente, si me permite, sí, recalco que seguimos en soledad, es decir, siempre en solitario, Sergio. Tanto el señor Rachid, sus 3 hijos, el doctor Baccarini y el Vicente. ¿Por qué en solitario? Porque los hermanos de la víctima, los hermanos Ollanar, ni con el primer abogado, el doctor Oneto, ni con el segundo abogado, el doctor Morbiducci, actual juez, ni con las últimas 2 abogadas que siguen teniendo participación, que son la doctora Adriana Marta y la doctora Vanessa Pete, ambas de Roque Pérez, nunca han querido constituirse como particular damnificado ni intervenir en todas estas causas satélites donde se investiga la investigación mal hecha por la doctora Ortel, donde se investiga el traslado y entrega de todas las ropas mezcladas sin preservación alguna por parte de la doctora Ortel, e incluso, le recuerdo, que también hemos abierto una tercera investigación satélite, que es la que lleva el número 16544 en el año 15, también hasta en el corriente, donde hemos solicitado la investigación de dichos de quien fuera la ex esposa del empresario sospechado, quien, frente a todos nosotros, en una declaración testimonial, declaró bajo juramento de decir verdad que había sido coaccionada en el interior de la comisaría de Saladillo, en presencia y en frente de quien es el secretario de la doctora Ortel, es decir, el doctor Ignacio Mingroni, y fue coaccionada mediante la colocación en su cabeza de una pistola por parte de un policía uniformado con un uniforme tipo camuflado, que sería del GAT proveniente del 25 de mayo, o sea, del Grupo de Ayuda Departamental,
y todo ello a 2 metros de distancia frente a sí, teniéndolo al doctor Ignacio Mingroni. Como indudablemente esto fue escuchado por todos, entre ellos por el doctor Morbiducci, y interpretamos que se nos iba a acoplar en la denuncia, lo invitamos a hacerlo, nada hizo, bueno, lo hicimos nosotros solos, abrimos una nueva causa que está en plena investigación y que naturalmente va a generar que la declarante, es decir, la ex esposa del empresario sospechado, tenga que ratificar esto nuevamente, porque ha sido una ratificación testimonial, y bueno, escucharemos al doctor Ignacio Mingroni, a ver qué es lo que justifica de esa conducta, si es que efectivamente sostiene como existente o no, porque es indudable que desde un primer momento se intentó ocultar la verdad y desviar la investigación, forzando incluso a la ex esposa del empresario sospechado a decir cosas que no correspondían. Entonces, esto está cada vez agravándose más y siempre por el lado de la gravedad institucional, Sergio. Nosotros continuamos y preservamos en la memoria a Marisol, preservamos en el recuerdo permanente a los 3 nenitos, a los 3 hijitos de ella, y bueno, Sergio... Dos últimas cuestiones, doctor, si me permite, y corríjame si me equivoco, porque son, por un lado, afirmación o una cierta suerte de análisis, si se me permite, y por otro lado, cuestiones que surgen de los mismos. Uno, digo, en medio de más de 1 año y medio de lo ocurrido con Marisol Ollenar, que por lo menos a la vista nuestra no ha habido grandes avances, y puedo sacar hasta lo de grandes, pero digo, es de vital importancia la investigación de la investigación, que puede llegar a aportarle algo a la investigación madre, si se me permite la palabra, para que se destrabe de alguna manera. La respuesta es positiva, porque a través de las investigaciones satélites nosotros hemos aportado la mayor cantidad de elementos en la investigación madre o central. Entonces, fíjese que muchas veces cuando el núcleo principal es tan cerrado, se puede acceder o atacar y destruirlo por afuera, que es lo que estamos intentando hacer. Y por algo pasan las cosas, Sergio, porque cada vez que logramos avanzar es el propio Ministerio Público Fiscal el que nos corta el avance. Bueno, y esa era la otra cuestión que quería hacerle. Digo, en medio de toda esta suerte de fiscales que han caído en la causa madre, como en la causa ahora de la investigación, con anteriores fiscales que también se han excusado, digo, con situaciones que van en muchas de las cosas, en muchos de los casos, en detrimento de la propia investigación para finalmente llegar a la justicia que todos deseamos para el caso Marisol Ollenar, que lamentablemente es lo máximo que podemos aspirar, pero vimos esta suerte de trabas que van sucediéndose en el tiempo y que van alargando alguna posibilidad cierta de saber qué es verdaderamente lo que pasó. Digo, ¿es común en la justicia o está pasando en este caso en particular, doctor? Apelo a su experiencia, ¿no?, como abogado. Es común en los 25 años de ejercicio de la profesión, siempre en el fuero penal, es común para todos aquellos casos donde hay corrupción judicial, política y policial. Es un común denominador. En los casos penales donde no hay corrupción política, judicial, digamos, ni policial, las trabas corren por otro lado. Por ejemplo, las trabas que pueden oponer los defensores de los imputados, cuando nos toca intervenir en el rol del particular damnificado. En los casos de corrupción, incluso en los casos más públicos resonantes que atañen a la política nacional, es un elemento de común denominador que sea el propio aparato estatal, a través de sus diferentes estamentos, quienes impongan barreras a quienes buscamos la verdad. Es decir, cuando hay corrupción judicial, fiscal, policial y política, este es el común denominador: bloquear y hacer olvidar lo que sucedió. Doctor Jaulena Gianotti, le agradecemos mucho la gentileza. No sé si le ha quedado algo más para aclarar. Si no, obviamente le agradecemos la gentileza y seguiremos en contacto a medida de que vayan surgiendo cosas que usted crea que haya que aclararlas o verificarlas, o difundirlas. Me permite un simple recordatorio, porque hemos hablado la última vez, digamos, para las instancias previas a la declaración testimonial del doctor Raúl Gerardo Mosquera, que es el abogado
del empresario sospechado. Sí. Nosotros, a partir de los dichos públicos que este colega hizo publicar, digamos, en los medios masivos de comunicación en Saladillo, logramos su citación a declarar como testigo y juramento, bajo juramento de decir verdad. Fue altamente positiva su declaración testimonial para precisamente desvirtuar las aseveraciones en favor del empresario que se pretendieron presentar como aseveraciones verdaderas y certeras. Su propio abogado nos brindó elementos que, confrontados con los existentes, confirman la mendacidad del personal policial de la comisaría de Bolívar, la mendacidad del propio empresario sospechado al momento de firmar como testigo convocado en el legajillo que se le instruyó en la comisaría de Bolívar a instancia de la Fiscalía de Saladillo. Es decir, muchas gracias al doctor Gerardo Mosquera, porque trajo mucho más luz a lo que hasta ese momento se pretendía ocultar. Doctor, pero esto las contradicciones, sí, las contradicciones y las diferencias notables entre lo que se nos pretendió presentar como verdades apodícticas de que así había sucedido en Bolívar, el propio abogado nos confirmó que no, a través de sus dichos. Naturalmente, el colega declaró como abogado del empresario sospechado y además como amigo y pariente, porque recordemos que está casado o forma pareja quizás a nivel de concubinato con la hermana del empresario sospechado. Así que trajo mucha luz e incluso confirmó unos nuevos caminos que ya los teníamos más o menos observados, pero que con sus dichos nos trajo mayores elementos de pesquisa. Doctor, pero esto, una última ya sí, va en contrapunto a declaraciones que hicieran una de las abogadas, de las nuevas abogadas de los hermanos de Marisol Allanar en una de las últimas marchas, que señaló que no había nada para que indicaba que había un empresario sospechado respecto de la causa. Hizo declaraciones públicas en ese sentido. Bueno, mire, yo lamento no haber podido estar presente en esta marcha para quizás generar una confrontación, no una confrontación en términos, digamos, de rivalidad y de enemistad, sino una confrontación intelectual. Lo único que puedo decir que para saber... Se refería a la causa, ¿no? Obviamente, ¿no? Que no había nada en la causa. Sí, sí. ¿No? Yo le puedo decir simplemente esto quizás como síntesis, como idea, como ejemplo para un mejor entendimiento. Lo que consta en una causa, para poder ser visto y entendido, tiene que ser leído por alguien que sepa, conozca y tenga experiencia en la materia. Solamente con eso creo que le puedo decir todo. Los hermanos Allanar han pasado por 3 abogados, uno individual, un segundo grupo bajo la comandancia del actual juez, el doctor Morbiducci, y un tercer grupo integrado por estas 2 colegas, a las cuales naturalmente respetamos, incluso también apreciamos porque son personas muy amables en el trato, pero digamos que una de ellas, sin desmerecer la profesión ni la especialidad, una de ellas, la doctora Adriana Marta, es juez de faltas en Roque Pérez, es abogada y dicta jurisdicción administrativa, no es una jueza judicial, sino administrativa en todo lo que hace a las multas de tránsito. Mientras que la doctora Rosana Vanessa Pete, por lo que ella misma nos ha indicado, hace 2 años que se recibió de abogada y bueno, es evidente que no tiene experiencia en el fuero. Pretendemos, digamos, compartir los avances y las lecturas, pero reitero, sin desmerecer, digamos, todo el esfuerzo que significa para una persona estudiar y recibirse de abogada. Pero, digamos, si a usted le van a hacer una lobotomía, Sergio, una cirugía, digamos, en su cerebro, naturalmente va a recurrir al cirujano, neurocirujano, que tenga cierta experiencia, y no a un residente practicante con 2 años de ejercicio en la profesión. Lamentablemente, digamos, a nosotros, si es que fueron así esas expresiones, nos afecta porque, digamos, fueron dichas en forma pública sin permitirnos confrontar y aclarar.
Ahora que nos los ha informado, Sergio, le agradezco, porque bueno, procederemos como corresponde, porque otra vez caemos en la desinformación, tal como había sucedido con el doctor Morbiducci, cuando a viva voz, en la marcha del mes de diciembre del 2014, aseveró frente al público reunido en la Plaza de Saladillo que no había ninguna sospecha sobre el empresario sospechado, cuando precisamente él mismo se había notificado del dictamen del Gabinete de Homicidios centralizando la investigación en esa persona. Ahora me sorprende, y gracias por habérmelo dicho, yo realmente desconocía, tenemos otra desinformación, y eso no corresponde. Corresponde que la comunidad, si quiere ser informada, escuche y pregunte, pero tampoco podemos permitir que uno de los actores, uno de los colegas que interviene en la investigación del homicidio, se exprese alegremente de esa forma. No corresponde, y gracias, porque yo no lo sabía, así que bueno, procederemos como corresponde, no es así, no es así. Estaba tratando, mientras lo escuchaba, estaba tratando de buscar, porque esto salió en medios de Saladillo, precisamente, yo recuerdo. Bueno, no lo estoy pudiendo encontrar, lamentablemente. Pero bueno, sí, fue una declaración que hiciera, no en la última, creo que en la anterior a la última, que hizo esas declaraciones, que, bueno, me quedaron a mí en la memoria, por eso lo consultaba en el día de hoy. Doctor Jaulena Gianotti, le agradecemos mucho su gentileza, ha sido muy amable, que tenga muy buenas tardes. Gracias, Sergio, por su permanente atención, y saludos a su amable público oyente. Bueno, muchas gracias, adiós. Bien, hablábamos con el doctor Pablo Jaulena Gianotti, abogado del viudo y los hijos de Marisol Ollanar, conjuntamente con el doctor Walter Baccarini.